Hoy. Hoy comenzamos un nuevo tema. Vamos a dejar la poesía anglosajona y vamos a dar un salto eh, de varias décadas y vamos a hablar del román artúrico que surge de manos en general se dice que surge en la pluma de Chrétien de Troyes, un escritor francés que produce en la segunda mitad del siglo XII y que en cierta forma funda o sienta las bases de una forma genérica que es el román de materia artúrica. Y me interesa resaltar esta idea de román de materia artúrica porque como comento en la breve sinopsis que dejé en el campus, el román es un género eh, que surge hacia el siglo XII en lengua vernácula en francés, tiene características formales bien marcadas, es decir, es una narrativa nuevamente en verso, que usa el octosílabo pareado, ¿sí? El verso de ocho sílabas, pero cuya materia no es únicamente la materia artúrica o la materia de Bretaña, sino que muchas historias o relatos provenientes de tradiciones diversas van a ser eh, puestas por escrito en esta forma román. Y un poco esta idea de un género que admite una variedad de temas muy amplia tiene que ver justamente con una idea central de la román, que es su primera acepción, el hecho de de mettre un roman. Esperen que lo voy a escribir en el chat. Mettre un roman, que significa poner en lengua romance, es decir, trasladar, adaptar, en definitiva, la idea de traducción, de traducir o de pasar de una lengua, en este caso una lengua de cultura como va a ser el latín, a la lengua romance o al francés, a las variaciones del francés. Es importante tener en cuenta entonces esta idea de traslación, de adaptación, porque se entiende o uno puede entender que los autores a partir del siglo XII consideran que muchas materias se extraen o esa historia se extrae de una tradición X, ya sea clásica, latina o de otras latitudes, y va a pasar por el tamiz de la traducción a la lengua vernácula. En ese sentido, por eso les digo que el román es un género que admite varias materias y la materia de Bretaña, específicamente la leyenda artúrica, va a ser una materia que va a tener un gran desarrollo en francés en la forma de román, pero no es el único género o la única forma que va a admitir la leyenda artúrica como materia del relato. ¿Sí? Hay otras formas como el le, por ejemplo, es una forma breve, escribo acá, el le, o también algunos de los personajes que van a ser centrales a la leyenda artúrica también forman parte de poemas u otro tipo de relatos o menciones en otro tipo de formas. Por lo tanto, digamos que el román de materia artúrica es una forma, es un género que asimila dos elementos que se reúnen, pero que pueden correr de manera paralela durante eh, largo tiempo. Y la reunión del román y la materia artúrica la tenemos, digamos, mejor desarrollado bajo la pluma de Chrétien de Troyes. Sin embargo, Chrétien no es, digamos,
ni el único ni el primero, y de eso vamos a estar hablando ahora. En esta clase lo que yo voy a tratar de sintetizar es justamente el derrotero que tiene la leyenda artúrica desde sus posibles orígenes insulares, es decir, en las Islas Británicas, en las diferentes formas que se ha tratado de encontrar la existencia de ese Arturo legendario, mítico o histórico, perdón. Voy a tratar de hacer ese pasaje desde el personaje que forma parte de las leyendas o el folclore insular hasta formar parte de la materia que va a recrear el román francés durante el siglo II. Y posteriormente voy a tratar de hablar un poco de la obra de Chrétien de Troyes, o sea, del personaje Chrétien de Troyes como autor y las obras que él ha legado, para dejar la próxima clase, sí, toda la clase destinada a la lectura y al análisis del roman Clichés, que es el segundo román de Chrétien de Troyes, y que es dentro de la producción del escritor, es un texto atípico, porque si bien está enmarcado en la corte del rey Arturo, va a abrevar o se va a alimentar de otras tradiciones o otras líneas narrativas, y fundamentalmente va a dialogar con la leyenda de Tristán e Iseo, de la cual vamos a hablar en prácticos luego del parcial. Va a ser un diálogo un poco al estilo de la Tensó, de la Tensó, de la poesía medieval, es decir, una suerte de diálogo, un poco de debate y un poco de discusión en torno a esta leyenda, la de Tristán y Iseo, y cómo escribir esta leyenda de manera ideal, digamos. Entonces, Clichés en realidad es un texto que está dialogando, como les digo, con la leyenda de Tristán y Iseo, y dialoga con la versión específicamente de Tomás de Inglaterra, ¿sí? En realidad parecía ser una contienda de autores en los cuales Chrétien parece estar redoblándole o apostando o redoblando la apuesta que hace Tomás de su versión de la leyenda de Tristán y Iseo. Por lo tanto, si bien es el segundo román de Clichés, y que a mí me parece muy interesante eh, como ejercicio poético y como ensayo que hace Chrétien para ver la plasticidad de esta forma román, lo cierto es que dentro de su producción es un texto atípico comparado con Yvain o Perceval o El Caballero de la Carreta o su primer texto, Erequienid. Realmente Clichés sale de ese molde que parece haber creado Chrétien de Troyes. Pero bueno, esto vamos a hablar la semana próxima. Les quería decir que ya en el campus tienen todo el material para el estudio tanto de la leyenda artúrica como Clichés. Está subido el PDF del román de Clichés de Chrétien de Troyes en castellano. Lo cierto es que lo subí en formato RAR porque lo tuve que comprimir porque no me aceptaba el campus por el peso del texto. Pero fíjense si en la nube de Cefil pueden también, si tienen el texto, para bajar en PDF sin tener que abrirlo desde el RAR. Bien, vamos entonces a la breve introducción de el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Esperen que así ven mejor.
esta presentación tiene ya sus años y desde la primera vez había puesto esta suerte de epígrafe a la presentación que proviene del Roman de Brut, un román, el román de Brutus, es decir, un descendiente de Eneas que llega a las Islas Británicas y es la traducción anglo-normanda de otro texto escrito en latín, que es la historia de los reyes de Britania, del cual hablaremos más adelante. Este texto se produce hacia 1155 y es, digamos, si quieren, el puente entre la tradición insular las, y las historias, la tradición insular y la versión latina de los reyes de Britania y los textos franceses de materia artúrica. Este Roman de Brut, de The Ways of Us, dice en anglo-normando, ni todo mentira, ni todo verdad, ni todo fábula, ni todo saber, conocimiento. Tanto han los cantores o los cuentistas contado y los fabulistas fabulado para sus cuentos embellecer, que han hecho que todo parezca fábula. La traducción suena espantosa, pero les juro que en anglo-normando tenemos los versos octosílabos pareados, es decir, que hay una rima de 2 en 2 versos. Lo que está hablando es que se trata de la historia, el Roman de Brut o la historia de los britanos, es un texto que está emparentado con la historia y sin embargo el uso de recursos para embellecer esa historia, para darle un matiz poético más hermoso, ha hecho que esas historias parezcan fábulas. Y desde el inicio, esta cita también nos va a marcar una de las tensiones que va a recorrer el Ojomán de materia artúrica, y es esa tensión entre verdad y fábula, entre historia y ficción. Va a ser siempre esa ambivalencia entre la historicidad y la ficcionalidad lo que va a recorrer estos relatos y que va a hacer que continuamente los autores apelen a justificaciones o fórmulas que legitimen esta veracidad de historias que realmente tienen un carácter fabuloso. Y en esa tensión entre verdad y mentira, entre ficción e historia, lo que vamos a ver es el surgimiento justamente de la ficción, ¿sí? O de esa categoría de la cual no se puede probar su falsedad, pero tampoco se puede probar su verdad. Y ese es, en esa ambigüedad una novedad para el auditorio medieval, porque ya no se apela tanto a la historicidad o a la verdad del hecho, sino que la verdad va a estar encerrada en la autorreferencialidad del texto. ¿Sí? Es eso uno de los ejes que vamos a descubrir con Chrétien de Troyes, el hecho de buscar la veracidad del relato no en una referencialidad externa, sino en el interior. Y es eso lo que, por eso me interesaba rescatar la cita de Bass o de Weiss, porque en esta tensión, la leyenda del rey Arturo para el auditorio francés va a ser un elemento histórico, pero de una historia que no pertenece al pasado propio, al pasado francés, sino a un pasado de otros pueblos. Y en ese pasado, en ese folclore, está también cifrada esa posibilidad de mentira o de fantasía. Bien,
La leyenda artúrica, como yo les decía, parece a todas luces surgir en las Islas Británicas y se han tratado de seguir tres senderos para probar la historicidad o la existencia no solamente del personaje de Arturo, sino de su historia. Y esas tres fuentes son fuentes escritas historiográficas, fuentes arqueológicas y fuentes folclóricas. Em, en esta presentación yo lo que hago es retomar las fuentes escritas historiográficas y las fuentes folclóricas y dejo de lado las fuentes arqueológicas por una cuestión de espacio y porque tienen en el trabajo de Hutton datos sobre las diferentes excavaciones que se han llevado a cabo durante todo el siglo XX y creo que entrado la década del 80, buscando justamente vestigios, ruinas que, que informen o que nos den la certeza de la existencia de la corte de Arturo. Em, por eso les digo, estas fuentes las vamos a dejar de lado, pueden consultarlo en la bibliografía que les dejé. Yo me voy a centrar en las fuentes historiográficas y las fuentes folclóricas que tratan de, desde muy temprano, eh, probar la existencia de un personaje llamado Arturo, que será el monarca cortés e ideal de la Román francés, pero que en sus inicios parece haber sido un jefe militar, un dux velón, un conductor de un ejército destinado a liberar a los pueblos del yugo de diferentes invasores. Eh, estas fuentes parecen haber sido el sustrato o estuvieron, precedieron en realidad eh, otros textos que van a ser de puente entre las Islas Británicas y Francia y que están relacionadas a través de un hecho histórico que es la presencia de la dinastía normanda en Inglaterra, de lo cual hablaremos, y luego la constitución de el conglomerado o esa unión de feudos a través de lo que hemos llamado Imperio Normando-Angevino. Y a partir de este hecho histórico y estas comunicaciones entre la isla y Francia, tendremos el surgimiento de lo que será el román de materia artúrica hacia mediados del siglo XII en territorio francés, en diferentes centros culturales franceses, y su continuación posteriormente en el siglo XIII, ya sea a través de modelos, a través de ciclos escritos en prosa, en donde la historia de el rey Arturo, de Lancelot y de la búsqueda del Grial va a conformar una suerte de fresco histórico genealógico mucho más amplio. Y también en el siglo XIII vamos a tener otra vertiente que son las continuaciones de esta forma del román, pero no en prosa, sino en verso, retomando nuevamente personajes acuñados en la obra de Chrétien de Troyes. Pero vayamos entonces al principio, la difusión o el conocimiento que se tiene de Arturo en las Islas Británicas. Las fuentes escritas que se han recabado son las siguientes. De Exilio Britanniae de Gildas hacia fines del 400 y mediados del 500, es decir, en el siglo V y VI, en el cual se alude a un general bretón, Aurelius Ambrosius, pero no se habla de Arturo. Luego, estas son las fuentes escritas que tenemos de los pueblos bretones.
la historia eclesiástica Gentis Anglorum de Beda el Venerable, en donde no se hace mención a Arturo, tampoco en la crónica anglosajona, pero sí en la historia Britonum, como una suerte de propaganda galesa, que hacia el siglo IX, en donde ya vamos a ver dos secciones que hablan de manera bastante pormenorizada de Arturo, pero no es una, no es una historia en donde se ensalce al pueblo bretón, sino que por el contrario, lo que va a hacer es arengarlo justamente para que se levante del yugo de los diferentes invasores que los han doblegado y a través del recuerdo del rey, de este personaje, de este jefe, Arturo, vuelvan a conquistar sus tierras o reconquistar sus tierras. Y posteriormente, el elemento central son los Annales Cambriae, crónica del suroeste de Gales hacia mediados del siglo X, que va a retomar, no solamente va a localizar a Arturo en un momento histórico particular, sino que también va a recoger información de otros anales, algunos de ellos irlandeses, de los cuales no se tiene, no se conservan testimonios, pero que estos anales van a retomar parte de estos anales y va a reproducir la información que allí se encuentra. Les decía que la historia Britonium es importante porque habla de la cuarta parte, se llama Arturiana, y va a hacer mención por primera vez a un Dux Pelorum, ¿sí? El líder de la batalla, como Arturo, que luchaba en contra de los invasores, y era este Dux Velorum, este jefe, el líder de la batalla, por primera vez. Y habla de las diferentes batallas que llevó adelante con sus legiones. Y por otra parte, en la historia Britonium hay una sección de maravillas en donde se cuentan también la presencia de Arturo y es un testimonio de este Arturo legendario, que se trataría de un gigante, como dice acá, asociado con animales maravillosos, que más tarde se habría transformado en un guerrero cuasi histórico. Esta figura se asemejaría al mítico Fionn Mac-Cúnail de la tradición gaélica. Entonces, en realidad, en la sección Maravillas se habla de un Arturo legendario y acá tenemos la primera tensión o la primera ambivalencia entre un Arturo histórico o un Arturo legendario, o sea, un Arturo mítico. Y del pasaje, y también esta ambivalencia entre el pasaje del histórico al mítico o viceversa, es decir, una tensión, valga la redundancia de la palabra, entre un personaje que no se sabe exactamente a cuál de las dos vertientes pertenece. Les dejo acá los anales San Cambria y voy a buscar un vaso de agua porque no puedo hablar bien. Ya vengo. Ay, ahora sí, me estaba ahogando.
no podía hablar. Bien, entonces, estos anales galeses eh, son importantes, como dice acá la cita, porque tratan, fíjense, ¿no? Eh, en la imagen, tratan de ubicar por primera vez a Arturo en una cronología, ustedes saben que los anales son una suerte de registro histórico, que así como lo ven en la imagen, va listando año por año y al lado pone algún hecho en particular importante de ese año. Eh, Quiero ver si podemos ver con mayor detenimiento, a ver, el momento en donde, bueno, no se ve bien. La idea es que vean justamente la anotación de el rey Arturo, o sea, la mención de Arturo. Bueno, no se ve del todo bien. Eh, y por eso es uno de los elementos más que se, que se citan justamente por esta voluntad de historizar un personaje que hasta el momento aparece en diferentes textos historiográficos, pero cuya real existencia crea todavía muchas dudas. Las dos entradas de las cuales le hablaba que trataba de encontrar en la imagen son estas dos, ¿no? Se menciona la batalla de Badón, que era lo que habíamos visto en Arturiana, en la historia Britonum, en donde Arturo lleva la cruz de Cristo sobre las espaldas, como se mencionaba en la historia Britonum, y la batalla de Camlen, en la cual se enfrentarían Arturo y Medraut, en el cual mueren. Lo interesante es quienes ya conocen un poco más de la historia del rey Arturo, Medraut suena muchísimo, o sea, es muy semejante al nombre Mordred, que es el hijo incestuoso de Arturo para la leyenda, el cual sería la batalla final que se da en Salisbury, en donde Arturo y Mordred se enfrentan y ambos, bueno, Mordred es matado por su padre y Arturo, ahí estamos en la disyuntiva, es muerto o es gravemente herido y es llevado a la isla de Avalon, de la cual los bretones esperan que regrese algún día. Tengan en cuenta la importancia para los pueblos bretones subyugados por los invasores anglosajones y los posteriores invasores, la importancia de este rey o este líder que no ha muerto, sino que volverá para liberarlos del yugo de los invasores. Esta es una idea que se repite en varios textos, mientras que posteriormente, cuando ya la leyenda es adoptada o apropiada por los reyes ingleses, Arturo va a ser definitivamente va a morir en la batalla, y para evitar esta idea de regreso y de posibilidades de liberación de los bretones subyugados. ¿Sí? Sin embargo, en esta entrada, o sea, la similitud entre los nombres de Medraut o Medrot y Mordred es bastante es llamativa. Lo cierto es que no se explica en esta entrada cuál es la relación de ellos dos. Sin embargo, este hecho, esta batalla final va a ser una batalla que eh, quienes han leído la muerte del rey Arturo o que van a leer posteriormente con la profesora Artal, es la batalla final en donde realmente queda destruido el universo o el reino, el mundo artúrico. Otras fuentes de información ya son
poemas o textos más de corte literario, si se quiere, en donde son posteriores al siglo IX, en donde se habla de Arturo, ¿sí? La vida, el poema Arms Pryden, trato de pronunciarlo, espero haberlo pronunciado más o menos bien, en galés. Nuevamente, intenta también recordar a los galeses su orgullo como nación y resistir a los ingleses. La vida de santos, en las que de Gildas, de Cadog, de Caragón, de Padam, en las cuales se aluda con frecuencia a Arturo, por lo cual se cree en la existencia histórica del personaje. Después este poema, Los desastres del otro mundo o del submundo, en donde se describe una expedición que no fue exitosa de Arturo a los dominios sobrenaturales. Y luego el poema Gododin, uno de los clásicos de la literatura galesa, que menciona a este héroe, o Arthur, que como verán, bueno, la grafía daría a entender el nombre de Arthur o Arturo, ¿sí? Y luego tenemos la historia de Cult y Olwen. Es una historia también galesa que en algún momento se lo emparenta con, en algún momento no, a veces se lo emparenta con los Mabinogi galeses, en los que se cuenta la historia de un joven que quiere conquistar una dama, y en el cual Arturo se distingue como líder militar de toda Bretaña, acompañado por un grupo de héroes que bueno, no solamente van a buscar enemigos sobrenaturales y magos, sino que va a estar encargado de conquistar la doncella, que en realidad es la hija de un gigante, para Kulch. Este relato en el cual ya tenemos como una suerte de Arturo, comandante de ejércitos y rey de toda Britania, que se creía uno de los relatos más antiguos en donde se hacía mención a Arturo, en realidad investigaciones posteriores lo ha fechado hacia el 1100, o sea, hacia inicios del siglo XII, con lo cual no es tan antiguo como se suponía y posiblemente ya esté retomando leyendas o historias sobre el rey Arturo, rey de toda Bretaña, que circulaban en la época. Es decir, no es una fuente que nos hable de este Arturo histórico o este posible Arturo histórico anterior. Sin embargo, a ese grupo de leyendas e historias que he tratado de listar, en donde se hace referencia a este personaje y que no termina em, de asegurar su existencia histórica. Lo cierto es que hacia 1138 y ya instalados los duques de Normandía en Inglaterra, ustedes saben que los normandos, Guillermo el Conquistador invade Gran Bretaña y se apodera de ella en el 1066 a través de la batalla de Hastings, y comienza un reinado de esta dinastía normanda, con Guillermo el Conquistador como cabeza de esta dinastía. Esta nueva dinastía que se va a instalar va a lograr subyugar las diferentes regiones insulares y va a imponer como la lengua de cultura el francés,
¿sí? El francés, el normando, el francés normando, o lo que luego vamos a conocer como anglo-normando, es decir, el francés que se habla y circula en las islas británicas, y que de hecho podemos llegar a decir que gran parte de la producción de la literatura francesa se ha conservado en sus versiones anglo-normandas, es decir, en el dialecto que se hablaba en las islas británicas. La importancia de la conquista normanda de las islas para el caso que nos ocupa es que esta nueva dinastía, como todas las nuevas dinastías, va a necesitar una suerte de legitimación, una suerte de justificación del poder, de este nuevo poder que se instala en las Islas Británicas, y va a utilizar diferentes medios para justamente diferentes medios propagandísticos que les permitan legitimar una nueva dinastía. Y uno de los recursos utilizados tiene que ver con la escritura historiográfica o con la historiografía, en donde los reyes ingleses van a intentar retrotraer su linaje hacia los héroes troyanos que que han perecido durante la guerra de Troya y que han abandonado Troya para ir fundando diferentes dinastías en diferentes puntos de Europa. En ese sentido, la historia de los reyes de Britania, de Geoffroy de Monmouth o Geoffrey de Monmouth, lo que va es un texto escrito en latín, y lo que va a trazar es la genealogía o la historia de estos reyes desde la llegada de Brutus, que es el bisnieto de Eneas, la llegada de Brutus, bisnieto, o sea, un descendiente troyano, su llegada a las Islas Británicas, y cómo a partir de allí se genera todo un linaje que va a llegar hasta entrada la Alta Edad Media. Lo importante de esta historia, más allá de serían dos cuestiones para nosotros. Por un lado, esta conexión entre el mundo insular, el mundo británico y el mundo troyano, esta ascendencia a un linaje prestigioso como es el linaje de Brutus, quien a su vez va a dar, obviamente va a dar nombre a Britania. Y por otro lado, toda una sección central que va a estar dedicada al reinado de Arturo, ¿sí? Con la historia de la espada en la piedra, su carácter marginal y luego su ascenso al trono, las diferentes luchas y batallas y guerras que va a ir entablando en toda Europa hasta armar un enorme imperio, y finalmente su lucha contra Roma, que va a ser el inicio de la destrucción de su reinado, cuyo fin estará dado justamente con la batalla de Salisbury y su enfrentamiento con su hijo Mordred. Entonces, la primera mención de toda la leyenda artúrica completa, tal cual nosotros la conocemos, se encuentra justamente en la historia de los reyes de Britania. Geoffroy de Monmouth escribe un texto más, que es la vida de Merlín, posteriormente a la historia de los reyes de Britania, y las profecías de Merlín, que luego en algunos manuscritos van a estar insertos en la historia de los reyes de Britania.
Lo importante también es destacar que de esta obra se conservan casi 200 manuscritos, lo cual nos certifica la popularidad que obtuvo esta historia. Y otra información que es interesante destacar es que Geoffroy de Monmouth dedicó 3 veces, dedicó esta obra a 3 comanditarios o 3 destinatarios diferentes, ¿sí? Que también tiene que ver con momentos de la tensión que se produce en Inglaterra entre el rey Esteban de Blois y su hermana Matilde, en lo que se conoce como el momento de la anarquía inglesa. Y Geoffroy va a ir acomodando su texto a los diferentes actores que estén mejor posicionados en el momento de su escritura. Les decía entonces que la importancia de este texto es justamente porque por primera vez se plantea la historia completa del reinado de Arturo y em, se se plantea esta idea de emperador y de una corte en la cual se privilegia lo que serían las buenas costumbres y la galantería. Quisiera leerles, a ver si encuentro acá algún pedacito de la historia de los reyes de Britania. Aguarden un segundo. Bueno, lo busco después, si no voy a perder mucho tiempo. Entonces, yo haría un corte, o hago un corte en la historia de los reyes de Britania, como la historia insular, si quieren, de Arturo. Y tenemos como 3 imágenes que se van a ir dando o se fueron sucediendo a lo largo de esta exposición. Por un lado, ese modelo histórico, o sea, ese héroe histórico que realmente va a salvar al pueblo galés de su yugo, es lo que se conoce como edad heroica, es lo que acá se dice como edad heroica galesa. Ese ser sobrenatural del cual hemos hablado cuando veíamos la parte de las maravillas presentes en la historia Britonum, en donde Arturo parece haber sido, o sea, se lo asocia con un gigante y con una figura solar, y que pudo haber llevado hacia ese personaje histórico. Y luego, a partir de Geoffroy de Monmouth, esa idea de monarca cortés, y que es el modelo que va a crecer o se va a desarrollar y evolucionar a partir de el román artúrico francés. Ese modelo de cortesía, ese monarca que va a estar destinado a hacer justicia, a recibir a los diferentes caballeros y mediar entre ellos y establecer una suerte de normativa o de costumbre, más allá de las costumbres, o sea, una suerte de legalidad en donde el mundo va a estar ordenado y pacificado bajo su imperio, ¿no? Bajo su mandato. Es un rey que va a tener ese carácter simbólico, si quieren, de justicia y legalidad, pero que no va a dejar de ser un elemento o un elemento poco relevante para las historias que se desarrollen. Es decir, Arturo va a ser la medida de la justicia y de la legalidad, pero generalmente o sea, va a ser un poco manipulable.
Yo les decía que gracias a gracias no, debido a la invasión normanda de Inglaterra, se establece la dinastía normanda y a partir de, fíjense acá, el casamiento de Matilde, hija de Enrique I de Inglaterra, y Godofredo Plantagenet, es decir, los Plantagenet son los poseedores de de todas las posesiones, los dominios angevinos, estos, ¿sí? Toda esta región. A partir de esa alianza matrimonial, se va a crear la dinastía Plantagenet, una dinastía que va a ser, va a tener un conglomerado, como fíjense, el mapa marca con las posiciones sombreadas en rosa y en colorado. Las posiciones, todas las posiciones que van a tener en Inglaterra y en Francia, lo cual los va a posicionar como monarcas de un gran poder territorial, un gran poder político y que si bien son reyes de Inglaterra, van a ser, debido a que tienen feudos y son vasallos del rey de Francia, van a ser vasallos de Francia, del rey de Francia, cuando en realidad las posesiones del rey, que están marcadas en amarillo, son menores que las de sus súbditos. Esto hará que durante todo el siglo XII, hasta el arribo de Felipe Augusto, las relaciones franco-inglesas sean relaciones muy desequilibradas, en donde el rey inglés no acepta con beneplácito su carácter de vasallo del rey francés, dado justamente su carácter regio por un lado y el poder territorial del cual cuenta. La unión entonces de Godofredo Plantagenet y Matilde, hija de Enrique I, va a dar paso al nacimiento de Enrique II Plantagenet, quien va a ser heredero de todos estos territorios. También va a ser el personaje o el rey que va a lograr apaciguar en cierta forma ese momento de anarquía, lo que se conoce como el periodo anárquico inglés. Y Enrique va a lograr ser más poderoso aún gracias a su matrimonio con la ex mujer de Luis VII Capeto, Luis VII de Francia, Leonor de Aquitania, ex mujer de Luis VII, se divorcia del rey francés y se casa con el rey inglés Enrique II, siendo que entonces todas las posesiones que ya tenía la dinastía Plantagenet, más las posesiones de Leonor, que es la heredera de todos los feudos de Aquitania, de lo que sería el mediodía francés, toda esta parte, va a ser realmente un conglomerado de territorios y un poder absoluto de los Plantagenet. Y esta unión entre Enrique II y Leonor de Aquitania no solamente va a producir este efecto geopolítico, si quieren, y este desbalance o este desequilibrio entre los reyes de Francia e Inglaterra, sino que va a ser muy importante a nivel cultural, dado que Leonor, justamente como heredera de toda la zona, todos los feudos de Aquitania y no me acuerdo si bisnieta o descendiente del primer trovador, Guillermo de Poitiers, va a llevar a la corte inglesa todas las novedades o
o la cultura que tiene que ver con la poesía trovadoresca, lo que tiene que ver con el código amoroso cortés y toda una literatura y unas costumbres que van a florecer justamente en los dominios o en las cortes de los Plantagenet. Entonces, esta unión lo que va a permitir es justamente el florecimiento de una literatura, de la literatura cortesana o cortesana en el sentido de propia de la corte, pero también es una literatura cortés debido a la presencia del el código de cortesía, es decir, no solamente la cortesía como reglas urbanas, sino también la cortesía en el sentido de una forma de comportarse y una forma de ser, y la idea de la fin amor, ese amor puro, ese amor sublime, que va a impulsar el accionar de los poetas y en la narrativa de los caballeros. Digamos que entonces, que la existencia de este conglomerado Plantagenet va a ser lo que le dé impulso al nacimiento de la literatura cortés. Como les había dicho anteriormente, la dinastía normando-angevina necesita o intenta legitimar su poder, un poder nuevo, a través de la escritura historiográfica. Y en ese sentido va a tener un grupo de letrados, los famosos clercs, historiadores, que van a poner su pluma al servicio de esta dinastía, escribiendo diferentes historias que trazan la genealogía o la historia de un linaje. Y en este sentido tenemos dos historiadores cuyos nombres son sumamente importantes. Benoit de Saint-Maur, por un lado, y Vaz, del cual ya hablamos, por el otro, quienes van a escribir ambos una historia que tenga que ver con los antepasados normandos y, por otro lado, historias o román que van a adaptar la historia de la antigüedad a el anglo-normando. En ese sentido, Benoit de Saint-Maur va a escribir la historia de los duques de Normandía, por un lado, pero por el otro va a ser el autor del Román de Troyes, el Román de Troya, y lo que va a hacer es traducir la historia troyana al anglo-normando. Una de las cuestiones que es importante tener en cuenta en cuanto al hecho de traducir de la lengua de cultura del latín al anglo-normando, o de escribir en anglo-normando, historiografía, no estamos hablando de géneros que nosotros diríamos, hoy llamaríamos literarios, como puede ser un cantar de gesta, como puede ser un román, como puede ser poesía o cuentos. Estamos hablando de historiografía. La historiografía es escrita en latín, en la lengua de cultura y en la lengua de la verdad, ¿sí? La lengua de la veracidad. Escribir en anglonormando no es una osadía, digamos, pasar a una lengua vernácula, sino que, insisto, tiene que ver con el hecho de que el anglonormando es lengua de cultura en las islas. Está al mismo rango o un rango casi idéntico al del latín. Por lo tanto, estamos escribiendo una historiografía en una lengua de cultura. Es el inglés, ¿sí? o la lengua nativa la que va a tener que ir conquistando lentamente ese lugar de prestigio que poseen desde la invasión normanda el latín y el anglo-normando. De eso seguramente les va a hablar Cristina cuando lleguen a hablar o a ver los textos de Chaucer. El otro historiador
es Weiss, que escribe un roman de Roux, que en realidad es un roman de Rolón. Rolón es el fundador de la dinastía de Guillermo el Conquistador, de la dinastía normanda, y el roman de Brut, que no es otra cosa que la traducción al anglo-normando de la historia de los reyes de Britania. Acá tenemos finalmente esa unión que va a dar, que va a llegar a Francia la historia de Arturo, el rey Arturo y sus caballeros. A través del roman de Brut en anglo-normando se va a unificar o se va a trasladar desde Geoffroy de Monmouth y tu historia de los reyes de Britania a, al francés, al anglo-normando, al francés normando, a través del roman de Brut. El hecho de que la historiografía normando-angevina va a utilizar también el verso octosílabo y el francés es una forma que lo que va a permitir o va a justificar que el roman se considere un género cercano a la historiografía, a la escritura de la historia, porque va a utilizar el mismo formato, es decir, el verso octosílabo, para narrar sus historias. Y esa similitud formal es lo que le permite arrogarse esa idea de veracidad, que luego Chrétien de Troyes va a poner en tela de juicio al tomar la historia de un rey del cual ya en la Edad Media se tiene serias dudas de su existencia o de la veracidad de todos los relatos que se cuenta. Y un poco esta duda sobre la veracidad de las historias alrededor de Arturo ya va a estar planteada por Vass o Weiss en su Roman de Brut, cuando vaya a Broselandia, cuando diga que va a Broselandia a ver esas maravillas de las cuales tanto hablan los bretones y se encuentre con que de esas maravillas él no es testigo de ninguna. Es decir, desde su inicio, el roman de materia artúrica va a estar tensionado entre la verdad y la mentira, entre la ficción y la historicidad. El roman de Brut de alrededor de 1155, que está dedicado a Leonor de Aquitania, es decir, la esposa de Enrique Plantagenet. Como les digo, les dije, va a ser la traducción de la historia de los reyes de Britania, pero va a incorporar dos detalles más. En realidad va a incorporar un detalle fundamental, pero yo quiero sumar dos ideas más que se van a desarrollar posteriormente a través de la pluma de Chrétien de Troyes y que tiene que ver con estos dos pasajes. Por un lado, habla de, en esa gran paz de la que hablo, no sé si habéis escuchado, fueron las maravillas probadas y las aventuras halladas, de las que tanto se ha narrado, que a fábula fueron llevadas. Primero habla de un elemento muy característico de los romanos artúricos, que son los hechos de lo maravilloso bretón, las maravillas, o sea, esos seres y sucesos sobrenaturales que se cruzan en el medio del camino de los caballeros y lo enfrentan a un mundo otro, a un mundo férico, un mundo de hadas, en donde todo es posible, donde son en cierta forma satisfechos todos los deseos de los hombres. Y un término del cual me parece interesante recordar es el primer verso que dice, en esa gran paz de la que hablo. ¿De qué paz está hablando Vas? Esa paz es un periodo de 12 años, del cual menciona Geoffroy o Geoffrey de Monmouth en su Historia de los Reyes de Britania. Yo les decía que Arturo
ha batallado largamente contra diferentes pueblos de Europa y hasta con el mismo emperador de Roma. Y en un momento en que ha logrado conquistar toda Europa, que no tiene más guerras ni batallas que enfrentar, se asienta un periodo de paz, un periodo de 12 años de paz, en los cuales los guerreros, sus hombres, no tienen absolutamente nada que hacer y Arturo menos. Esos 12 años van a ser un momento en los cuales van a gozar de diferentes entretenimientos, de una vida tranquila en la corte, de fiestas, banquetes, entretenimientos, es decir, un periodo, digamos, de armonía, paz y de eh, eh, cierta etapa bucólica que se va a implementar en medio del reinado de Arturo. Esa paz de 12 años va a ser el marco cronológico, el cronotopo, si quieren, en los cuales se va a insertar todas las historias que leamos posteriormente de el rey Arturo y la mesa redonda. Es decir, esos periodos en donde los caballeros no salen a la aventura, a encontrarse con seres extraordinarios o a probar su valentía para ser merecedor del amor de las damas, se va a establecer en ese periodo de 12 años de paz. Es eso justamente lo que está mencionando Vaz en este pasaje, ¿sí? Y el otro pasaje interesante, muy buenas son las chanzas o las bromas en realidad, y buenos los amores, el afecto. Por amistad y por las amigas hacen los caballeros caballerías. ¿Sí? Un poco acá también se está postulando eh, cuál es la actividad o cuál es sí, la actividad o la conducta que llevan adelante los caballeros durante este periodo de tranquilidad. Es decir, por amor a las damas, hacen los caballeros, llevan adelante, salen a la aventura y realizan actos heroicos. Esta idea, bueno, esta idea eh, de cortesía, que es lo que va a envolver a esta literatura, está mencionado en estos pasajes de El Roman de Brut. Pero fundamentalmente lo que se va a hacer de creación de Brut va a ser la invención de la mesa redonda. La mesa redonda no es un elemento que formara parte de la historia de los reyes de Britania, sino que va a ser de Britania, sino que va a ser una invención de Brut en su texto, perdón, de Vaz en sus textos, y que es una creación que lleva adelante Arturo para que ante las querellas y las peleas entre sus caballeros para saber cuál es mejor que el otro, cuál tiene más preeminencia que otro, Arturo decide establecer la mesa redonda en donde todos son iguales, todos son pares, y donde él es primus inter pares, es decir, el primer par entre los pares. Hay una idea de igualdad, una idea, si quieren, de manera anacrónica, democrática, de establecer la igualdad de los caballeros y ningún tipo de preeminencia. La pertenencia a la mesa redonda luego va a ser no solamente esta idea de igualdad, sino también una suerte de honor que se le confiere a los mejores caballeros. Los mejores caballeros de Arturo o los mejores caballeros del mundo artúrico serán acreedores de esta distinción de formar parte de la mesa redonda de Arturo. Este elemento que tanto va a florecer en la literatura posterior es una invención de Vaz. Bien, y lo último que tenemos que decir de la materia de Bretaña son dos cosas. Hemos
cuando uno habla de la materia de Bretaña, lo que tiene que tener en cuenta es que la leyenda artúrica es una parte de esa materia de Bretaña y no la materia de Bretaña en su totalidad. La materia de Bretaña está conformada por diferentes relatos, diferentes leyendas, y las que más sobresalen más sobresalen o la que mayor fortuna tuvieron a lo largo de los siglos es no solamente la materia artúrica o la leyenda artúrica, sino también la leyenda tristaniana. La leyenda tristaniana, de la cual hablaremos en prácticos, forma parte de esta materia de Bretaña y cuenta la historia del triángulo amoroso entre Marc, el rey Marc de Cornualles, su sobrino Tristán, y la esposa del rey Marc, Iseo, y las diferentes vicisitudes que tiene esta pasión desgarradora y desgarrante para los amantes. La materia de Bretaña, como les decía, tiene su origen insular, pero pasa al continente, y pasa al continente a través de Francia. Obviamente, el puente, si quieren, histórico, es la constitución de la dinastía normando-angevina de la cual hablé, pero también se crean diferentes tesis en cuanto, digamos, esta comunicación está dada por un hecho histórico en particular, pero eh, la leyenda cómo circuló más allá del puente establecido, o sea, cómo fue y vino la leyenda. Este es un debate que fue importante durante los primeros decenios de la filología románica y particularmente en los primeros décadas del siglo XX para los folcloristas, los celtistas, o los que tienen más una tendencia celtista o los que tienen una tendencia más continental, diciendo de dónde es el origen de las leyendas. Porque ustedes recuerden que Bretaña tenemos Bretaña la mayor, que serían las islas, y Bretaña menor, que sería la Bretaña francesa, ¿sí? Esa región bretona, perdón, del continente, que forma parte de lo que es actualmente Francia. Si estas historias se generaron en el continente y por cercanía, fueron en las islas o viceversa, es decir, la tesis insular que considera que toda la leyenda o toda la materia de Bretaña se desarrolla en Gales y Cornualles y va hacia el continente, y la tesis inversa. Por otro lado, o sea, por un lado tenemos esta duda sobre la circulación de un lado o del otro. Y por otro lado tenemos un debate en torno a la procedencia, es decir, si yo les hice todo un recorrido que tiene que ver con una procedencia erudita, es decir, la existencia de textos historiográficos o de textos historiográficos en latín y en anglo-normando, que fueron compuestos ya por escrito, ¿sí? Que tienen un origen escrito y erudito porque fue compuesto por letrados que en teoría fueron componiendo las historias a partir de documentos que fueron recopilando. Mientras que hay una tesis que señala o que se apoya sobre una procedencia juglaresca, es decir, que las historias circulaban oralmente, ¿sí? A través de literatura tradicional, y que eran los juglares los encargados de transmitir estas historias a un auditorio un auditorio cortesano o un auditorio menos cortesano, en donde recopilaban historias que escuchaban y las contaban de manera oral. De estas 4 posibilidades, en realidad no o sea, hay autores que propugnan, o sea, se inclinan más por una que por otra. Lo cierto es que Frappier
cuando hace un estudio pionero sobre la difusión de la materia de Bretaña, lo que establece es una suerte de equilibrio o punto intermedio, en el cual no da preeminencia a ninguna de las dos tesis, sino que trata de equilibrar, o sea, de buscar un justo medio a esas posiciones extremas. Digamos que efectivamente las historias han circulado desde el continente hacia las islas y desde las islas hacia el continente, y que ha habido una suerte de em, influencia dual, ¿sí? Una influencia letrada a través de, sobre todo a través de Vaz y su Roman de Brut para ciertos autores, entre ellos Chrétien de Troyes, pero también una circulación de historias a través de cuentistas o juglares que iban contando de manera oral diferentes historias. Al final yo puse una etapa intermedia, la narrativa anglonormanda y el Lancelet. Lancelet es una versión de lo que sería el Lancelot o el Caballero de la Carreta en holandés, cercano en fecha de composición al Caballero de la Carreta de Chrétien, en donde se cuenta otra versión del Caballero de la Carreta. Es una versión diferente. Y la existencia de este texto del Lancelet lo que demuestra es que efectivamente pudo haber diferentes textos que ya circulaban y que eran de procedencia anglonormanda, es decir, textos escritos en anglonormando, en las islas, que habían puesto por escrito historias semejantes a las que conocemos gracias a Chrétien de Troyes y que también circulaban y de las cuales no tenemos noticias, se han perdido los testimonios, pero quedan, como por ejemplo en Lancelet, testimonios en otras lenguas que nos hablan de variantes o de textos que contaban la misma historia desde otra perspectiva. Con lo cual estamos, en definitiva, en una difusión de la materia que tiene diferentes canales, diferentes formas, y todas son pertinentes de explicar cómo circulaba esta materia y cómo pudo llegar esta materia a autores como Chrétien de Troyes. Bien, voy a hacer bien, una pequeña pausa, tomo un poco de agua y seguimos. ¿Alguna duda hasta acá? Es todo, de todas formas, esto que yo les estoy relatando lo tienen en el campus con la bibliografía y con una sinopsis que va acompañando a esta presentación. Así que pueden volver a ella de manera más tranquila. Vamos a entrar ahora al roman, y no sé si llegaré a hablar de Chrétien de Troyes, pero voy a intentar, a lo mejor no voy a hablar directamente de Chrétien de Troyes, lo voy a dejar para la próxima clase, pero sí voy a tratar de dar una suerte de pantallazo de lo que es el roman como género y el roman antique como un antecesor de la obra de Chrétien de Troyes, que va a marcar algunos de los problemas que Chrétien trata de resolver. Hay un cantar de gesta que se llama El cantar de los sajones, de Jean Baudel, la chanson de César, con lo cual vemos que los cantares de gesta también no todos son anónimos, sino que hay cantares de gesta que tienen autores. Y yo no sé si en prácticos pudieron ver cuando vimos el Jahoua de Nîmes, la introducción o el prólogo de Girard de Vienne, uno de los cantares de gesta
del ciclo de Guillermo, en donde se hace una suerte de explicación, no una explicación, una clasificación de las diferentes materias que constituyen los relatos que circulan en francés. Jean Baudel en su canción, en su Cantar de los Sajones, la chanson des Saints, dice, les leo la cita, no son sino tres materias para quien conozca el tema, la de Francia, la de Bretaña y la de Roma la Grande. Ninguna de estas materias se asemeja en absoluto, se asemejan entre sí. Los cuentos de Bretaña son vanos y placenteros y los de Roma sabios e instructivos. Los de Francia son verdaderos como se comprueba día a día. Bien, Jean Baudel nos está planteando en este cantar tres, tres materias que van a ser objeto de, o van a ser la fuente o el contenido de tres formas narrativas. Por un lado, la materia de Francia es la materia que tiene que ver con el cantar de gesta, o sea, la historia de Carlomagno y sus varones, sus señores, la lucha contra, contra los paganos, contra los infieles y los problemas que implica el sistema feudal en el cual están insertos estos varones y este rey, ¿no? Esta relación, más que el sistema feudal, esta relación de señor y vasallo, y lo que implica las promesas de fidelidad entre ellos. La materia de Bretaña tiene que ver justamente con la historia de una comunidad, la historia que se considera verdadera, verídica y que conforma el sustrato que da cohesión a esa comunidad. Los de Francia, los de Roma son sabios instructivos, tiene que ver con estos relatos que provienen de la antigüedad clásica y que podemos llegar a relacionar con lo que va a ser el román antique, o sea, los román antiguos, que son las traducciones de la literatura latina, pero también aquellos relatos que forman parte de tradiciones ajenas a lo que es el folclore bretón, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la cuentística propia de la literatura latina. Y luego tenemos una mención a la materia de Bretaña, ¿sí? Y una calificación. Son vanos y placenteros, ¿sí? Placenteros o agradables. Es decir, ya estamos viendo que para Jean Baudel la materia de Bretaña va a conformar una forma cuya finalidad es el entretenimiento. No es ni se ascribe a la verdad histórica de una comunidad, ni va a dar ningún tipo de no van a ser relatos aleccionadores o que dejen una moraleja eh, o una enseñanza moral o un aprendizaje, sino que son solamente cuentos superficiales o historias superficiales que lo único que sirven es para entretener. Eso va a ser, digamos, la definición que Jean Baudel y que muchos autores y muchos críticos medievales van a plantear para lo que es el román y particularmente el román de materia artúrica, como una materia superficial, fabulosa, mentirosa, de entretenimiento. Contra esa idea, autores como Chrétien de Troyes va a imponer
va a imponer ciertas afirmaciones o ciertos postulados que van a tratar de erradicar esta idea de superficialidad o de entretenimiento. Y podemos decir que la forma de erradicar esta idea es un poco compleja de explicar, porque justamente Chrétien de Troyes va a elegir la materia de Bretaña como materia de su relato, una materia que tiende a lo fabuloso. Pero entonces, ¿dónde está esa idea de veracidad? ¿Cuál es el valor que tiene el román artúrico? ¿Cuál sería, digamos, los argumentos que lo catalogan como una obra de importancia? Adelanto una posible respuesta que tiene que ver con la maestría en el arte de componer. ¿Sí? O sea, una de las respuestas del román artúrico no es tanto la referencialidad o la veracidad de la historia que se está contando, sino la maestría, el virtuosismo que posee ese autor para contar una historia. Es decir, lleva la discusión al plano de lo poético y no al plano de la referencialidad. Esto es algo que vamos a trabajar con mayor detenimiento en la próxima clase cuando veamos clichés. Pero esta idea de que la historia no es tan importante como la forma en que se la cuenta, o sea, la veracidad o el valor de la historia no está en su contenido, sino en la forma en que se cuenta, también forma parte de estos textos, este roman antique, que va a producirse de manera casi simultánea con la obra de Chrétien de Troyes y que son tres textos, y podemos incluir un cuarto, que son adaptaciones, traducciones de obras latinas que cuentan la historia de Tebas, la lucha fratricida en Tebas, el Roman de Troyes de Benoit de Saint-Maur, que ya hemos hablado de él como historiador y letrado al servicio de los Plantagenets, que cuenta la caída de Troya justamente. El Roman de Eneas, ¿sí? Que es una traducción de una versión, o sea, sería la historia de Eneas, de la Eneida, traducida al francés, a la lengua vernácula. Y dejaríamos también el Román de Alexandre, el Román de Alejandro, o el libro de Alejandro, del cual también tenemos su versión castellana, en donde se cuenta obviamente la historia de Alejandro Magno. De estos textos quisiera rescatar el Román de Troyes, no solamente porque es un román extensísimo de alrededor 30.000 versos, pero también porque en su extenso prólogo, el prólogo de la Román de Troyes tiene alrededor de 200 versos, Benoit de Saint-Maur justamente postula, para la próxima clase se los voy a traducir y leer, postula justamente que a veces la verdad, a veces él no sigue de manera puntillosa la verdad de los hechos, pero embellece su escritura para que sea comprensible al lector. Digamos, Benoit de Saint-Maur ya empieza, da una primera idea de esta apropiación y adaptación de la historia con finalidades, digamos, poéticas más que historicistas. Y está contando la historia de la destrucción, la caída de Troya, de las guerras troyanas. A ese hecho también hace toda una disquisición a qué autor va a seguir y cuál es más verídico que otro. O sea, dice que no va a seguir a Homero porque Homero miente, no fue testigo
de la guerra de Troya, pero al final de su prólogo da a entender que, o sea, entender no, dice claramente que va a embellecer, va a embellecer su texto y que a lo mejor esa belleza no sigue de manera fiel a la historia que está contando. ¿Sí? O sea, esta tensión entre forma y contenido va a también estar en la base de lo que plantea Chrétien de Troyes. Y el roman antique es un grupo de textos que va a hacer hincapié en esta idea de traslación. Es decir, el roman, mettre en roman, es trasladar, adaptar de una lengua a otra una historia que es importante que los demás, que el auditorio que no tiene la posibilidad, que no es letrada, ¿sí? Los laicos y letrados, los iliterates, puedan conocer estas historias que de otra forma les sería totalmente ajena. La idea, entonces, roman en su principio no es un género literario, sino que es una técnica, si ustedes quieren, una forma de escribir. Es traducir, es trasladar, es poner en lengua romance. Es decir, que la idea primera de estos textos es la de una traducción. Posteriormente va a ir ganando la idea de roman como una forma literaria, como un género. Y esa idea de género se va a dar de manera bastante próxima a la generación del maître en roman, básicamente porque en los mismos textos, y eso lo vamos a ver en Chrétien de Troyes, va a haber una oscilación, una dubitación entre poner en romance y hacer un romance, un román. ¿Sí? Va a estar esta idea de traslación, pero al mismo tiempo de componer. Es decir, el pasaje de una actividad a la otra es casi simultáneo. Y traducir es también hacer un román. Y hacer un román implica utilizar ciertas técnicas y utilizar cierta retórica y ciertas formas de escritura. Bien. Vamos a avanzar un poquito más. Los romans de Chrétien de Troyes que nosotros tenemos en cuenta son 5. Y tenemos en cuenta estos 5 porque se relacionan 4 de ellos de manera directa con la perdón, me parece que dejé de compartir, ¿no? Si yo veía que hablaba y no los veía a ustedes, y qué raro. Bueno, perdón, tengo que pasar todas las... Bien, llegamos. La obra de Chrétien de Troyes, les decía, nosotros consideramos 5 de los textos de Chrétien de Troyes y que tienen que ver con la materia de Bretaña, como les decía, 4 de ellos de forma directa, clichés de forma más tangencial, si bien clichés termina siendo un sobrino de Arturo. El primero de ellos es Erech Enid, el segundo es clichés, el tercero y cuarto, o cuarto y tercero porque se escriben de manera simultánea, tanto
Iván o el Caballero del León como Lancelot o el Caballero de la Carreta. De hecho, en Iván se hace mención que Gawain no está porque está en una aventura con Lancelot, o sea, hay una referencia al Lancelot dentro del Iván en cuanto a situaciones, a sucesos. Y finalmente, el cuento del Grial, Perceval o el cuento del Grial, en donde por primera vez se menciona este famoso objeto que es el Grial y que tanta fortuna va a tener en el futuro, a partir de Chrétien de Troyes, que nunca definió eh, exactamente qué era un Grial, o sea, puede ser una fuente, puede ser una copa, y lentamente fue ganando un valor más cristiano. De estos 5 textos, el Lancelot no es terminado por Chrétien, lo termina Geoffroy de Ligny, la última parte, pero está concluido, si bien está concluido, no lo concluye Chrétien, y el cuento del Grial sí queda inconcluso. Como dice Susana Artal, es el texto queda más felizmente inconcluso porque la cantidad de textos y de obras que se escribieron para tratar de completar este texto es exponencial, y de hecho tanto el Lancelot como el cuento del Grial van a ser la matriz de la cual nacerá toda la literatura en prosa artúrica del siglo XIII, y de la cual va a hablar Susana en próximas clases. Esta es la obra de Chrétien de Troyes que se le atribuye como autor de forma directa. Hay otro texto que se llama, otro román que se llama román o texto geográfico, se llama Guillermo de Inglaterra, Guillaume d'Angleterre, y cuya autoría a Chrétien de Troyes está puesta en duda. Si bien el otro día me comentaron que hay críticos, hay especialistas que consideran que Guillaume de Angleterre bien pudo haber sido escrito por Chrétien de Troyes. Obviamente es un texto de matiz más geográfico, más religioso, tiene que ver con la separación, con el motivo tradicional de la separación del matrimonio, diferentes peripecias hasta que se vuelven a reunir, o sea, el rey Arturo no tiene absolutamente nada que ver acá, digamos, toma otro tipo de materia como contenido del relato. Y Filomena, que es una traducción de las Metamorfosis de Ovidio, del cual no se conserva una versión directa de Chrétien de Troyes, pero sí se conserva en un texto del siglo XIV, el Ovidio moralizado, se conserva una versión de Filomena que responde a un texto atribuido a Chrétien de Troyes en el siglo XII. Por eso, tanto Guillermo de Inglaterra como Filomena, más allá de que sus contenidos no constituyen textos propiamente artúricos, tampoco la autoría está plenamente atribuida a Chrétien de Troyes. El orden de los textos es, perdón, el orden de los textos es Erequienis, Clichés, El Caballero del León, Caballero de la Carreta y finalmente El Cuento del Grial. Clichés es el segundo román de Chrétien de Troyes y personalmente creo que en estos 5 textos tenemos como 2 vertientes o una búsqueda de escritura poética que separa a los tres primeros de los 2 segundos, en los cuales las, mm, los experimentos que Chrétien está tratando de llevar adelante son distintos.
Eregienir e Iván más o menos cuentan historias semejantes y hasta casi semejantes, o sea, digamos, tiene que ver con caballeros que salen en la aventura, una tensión entre las armas y el amor, como los dos temas que van a sobresalir en este tipo de narrativa, es decir, cómo hace el caballero para conciliar los hechos de arma, su costado guerrero, su costado caballeresco, con el amor a una dama, cómo hace para equilibrar esas dos tendencias propias del el guerrero. Todo esto en el marco de la cortesía, es decir, un comportamiento ejemplar, de la posesión de una cabalidad de cualidades y virtudes morales y además un comportamiento dentro de un ámbito de una exquisita urbanidad. Y estos caballeros no van a ser los guerreros del cantar de gesta, deseosos de probar su honor y su fama, venciendo a los paganos o reclamando sus posesiones como señores feudales, sino que van a ser caballeros que van a salir a, a la aventura, es decir, a lo desconocido, a encontrar seres extraordinarios o seres o adversarios que por costumbres impuestas de manera arbitraria los obliga a pelear. Y todas estas actividades van a ir van a ir forjando una fama que los harán merecedores del amor y el consentimiento amoroso de una dama. El parangón del caballero cortés, el caballero galante, es obviamente Gauvin, un personaje que va a ser un espejo para todo caballero que se cruce en el reino de Arturo, pero un caballero que en ninguna de las obras de Chrétien va a ser protagonista, sino que va a estar, salvo en el cuento del Grial, que sí va a protagonizar parte de las aventuras, pero queda inconcluso el texto. En los otros no va a ser protagonista, va a ser una suerte de espejo en donde se deben reflejar los otros caballeros, es la flor de la caballería y el sobrino de Arturo. El otro caballero modélico que se va a establecer en el Caballero de la Carreta es Lancelot como el amante abnegado. Y en ese sentido es interesante ver la dicotomía que van a crear Gauvin y Lancelot como caballeros modélicos. Algo que está en germen en la obra de Chrétien de Troyes y que se va a desarrollar de forma mucho más acabada y mucho más profunda en lo que es en los romans de los ciclos de los romans en prosa. Si hablamos de la obra de Chrétien de Troyes en cuanto a los testimonios que se conservan de su obra, en primer lugar, no se conservan, perdón, manuscritos contemporáneos a él, y se conservan 40 testimonios, lo cual es un número bastante elevado de testimonios conservados para una literatura. Tengan en cuenta que es una literatura vernácula y de una edad media bastante temprana, el siglo XII. De los 40 testimonios que se conservan, el más antiguo es el Clichés. Extrañamente, de fines del siglo XII, un texto que la crítica no quiere demasiado o no presta la suficiente atención justamente por su ajenidad a lo que es el núcleo duro de la obra de Chrétien de Troyes, es uno de los que se conserva un testimonio más
más antiguo. Luego, el manuscrito de El cuento del Grial, del Perceval, y el fragmento Anoné, que posee, es del primer tercio del siglo III y posee todos los romans salvo el caballero de la carreta, el Lancelot. Es decir, que los primeros textos conservados de Chrétien de Troyes son de alrededor de 30 años posterior a la fecha en que se ha datado su obra, y llamativamente el Clichés, como les decía, es uno de los primeros testimonios que se conserva. Esto vamos a hablar en otro momento. Y me interesa finalmente cerrar esta parte recordando que Chrétien de Troyes, así como yo les decía que el Roman de Brut había sido una suerte de puente entre Inglaterra y Francia, Chrétien de Troyes va a ser el origen de dos líneas o de dos formas que se van a proseguir en el siglo XIII, particularmente fines del XII y particularmente en el siglo XIII, y que son el román en verso, es decir, conserva la forma del román de Chrétien, versos octosílabos pareados, y la mayor producción que tenemos es entre el primer tercio del siglo XIII. Y la otra vertiente que se va a crear o que se va a desarrollar en el siglo XIII son los ciclos en prosa, y los ciclos en prosa van a ser los que realmente permitan la eclosión o la evolución del román artúrico hacia otras literaturas, ¿sí? Hacia las literaturas posteriores en los siglos XIV y XV. Dicho esto, también es importante tener en cuenta que la obra de Chrétien de Troyes es traducida de manera temprana al alemán. Los primeros textos, las primeras traducciones de la obra de Chrétien de Troyes directamente se da a través de la literatura alemana. Recordemos el Parsifal de Eschenbach, por ejemplo, o el Iwein, o bien el Erec. Son traducidos tempranamente al alemán. Bien. Seguimos con la cronología. Como verán, hacia la primera parte, hacia 1250, es el gran momento de la escritura del román en verso, luego va a ir decayendo, salvo el Meliador, que es de Froissart, después les escribo el nombre, que es del siglo XIV y es como un exponente muy, muy tardío y realmente muy alejado de la vena poética que influye sobre los primeros autores, que escribe un román en verso, pero básicamente me parece a mí como una suerte de ejercicio de anticuario. Bien. Hasta acá hemos llegado con